Adentrándonos en la Edad Moderna, es momento del paradigma pedagógico ignaciano, presentado por una servidora, Blanca Yolanda Ríos Ramírez. Para abordar lo que aporta este paradigma, es necesario conocer la vida y obra de su creador, ya que, como el nombre lo indica, paradigma ignaciano, hace referencia a este personaje, San Ignacio de Loyola. San Ignacio nació en 1491 bajo el nombre de Íñigo en Azpeitia, España, siendo el más pequeño de la numerosa familia Loyola, conformada por 11 hijos nobles, y como el nombre lo indica, nobles, vivió en un castillo, y ese privilegio lo llevó a tener el beneficio de una buena educación. Se podría decir que no le hacía falta nada a su vida, por lo que quizá decidió enlistarse en el ejército para traer un poco de emoción, gusto que le duró poco, ya que trágicamente una bala de cañón casi le cuesta la vida, dejándolo inválido por meses y meses. Meses en los que su destino quedó marcado de por vida y para la vida. Los meses en postración le dieron tiempo para leer libros de lógica, física, teología, filosofía, latín, artes, la Biblia y cuanto el libro tuviera a su alcance. Íñigo, o San Ignacio, no llevó una vida destinada a vivir en la gracia de Dios cuando era joven, ya que era bastante rebelde y ya había experimentado muchísimos sucesos en su vida que durante esa agonía lo llevaron a reflexionar. De pronto, se sintió tan comunicado con Dios que ya recuperado de sus múltiples operaciones, sintió recibir por primera vez la visita de la Virgen con un mensaje que lo llevó a emprender un viaje hacia Tierra Santa. Y como era de esperarse, renunció a la gran vida que se daba en el castillo donde nació y creció para emprender un viaje guiado por la religión. Se desvió en su camino un par de veces como era de esperar. Incluso intentó convertir musulmanes en su camino por Tierra Santa. Primeramente, estudió gramática en Barcelona a sus más o menos 33 años. Ahí fue donde hizo su primer propuesta de ejercicios espirituales. Después, realizó estudios profesionales en filosofía y teología. Desafortunadamente en este suceso fue encarcelado por utilizar vestimenta de religioso sin haber realizado estudios superiores en el tema. Así que fue liberado con una condición, que se preparara profesionalmente. Fue aquí donde viajó a París, estudió profesionalmente humanidades en París y fue ahí donde conoció a quienes se volvieron su equipo de trabajo, conformado por Pedro Fabro, el único párroco de profesión de ese equipo, Francisco Javier, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez, quienes desarrollaron en aquel entonces un tipo de doctrina que se llamaría la Compañía de Jesús, lo que hoy conocemos como los famosos jesuitas. En aquel entonces comenzaron siendo solamente mensajeros de la palabra de Dios por todas partes del mundo. Y aquí es donde comenzamos la aplicación del paradigma ignaciano. Esta nueva doctrina que nació en aquel entonces pretendía enfocarse en un proceso de 5 tiempos. Esta era la manera de enseñar de San Ignacio, ya nombrado así por la religión. Principalmente, este proceso se basaba en el estudio del contexto de los estudiantes, es decir, él se basaba en cómo es su vida personal, su vida familiar, cultural y social, sin dejar de lado que los profesores también deben tener las bases necesarias para impartir cualquier conocimiento. En cualquier clase, tomando en cuenta su contexto. Para el docente sería más fácil crear actividades adecuadas a las necesidades del alumno si conocemos el contexto en el que se desenvuelve. Y bueno, en una cadena de nunca acabar, nos lleva de la mano San Ignacio a la experiencia. En esta fase, San Ignacio tenía una frase acorde al estudio de este proceso. Él decía, debemos saborear las cosas internamente. Pero, ¿cómo podemos lograr esta fase de la experiencia?
Como docente se puede lograr poniendo al alumno a debatir con compañeros o a través de la elaboración de guías, fichas, entre otros métodos de comunicación verbal y no verbal. La tercer clave del paradigma ignaciano es la reflexión. ¿Y cómo logramos completar este proceso? A través de la memoria, el entendimiento, la conciencia, es decir, no podemos avanzar de la experiencia al siguiente paso, que es la acción, sin haber reflexionado esto antes. Es importante hacerlo porque así construimos nuevas formas propias de pensar. Una vez que reflexionamos, pasamos a la acción. Este proceso San Ignacio lo marca como fundamental para cerrar nuestro ciclo de aprendizaje, ya que esta pedagogía trata de formar personas que tomen sus propias decisiones, es decir, que en base a sus experiencias anteriores puedan tomar decisiones por ellos mismos. Por último, el conocimiento debe ser evaluado. Es aquí donde el docente enfrenta el proceso de evaluación. Este paso se diferencia de los demás, ya que pretende evaluar al alumno dónde está en cuanto a su conocimiento y no dónde se supone que debe estar. Para ello se puede realizar heteroevaluaciones, autoevaluaciones o coevaluaciones. Cabe destacar que en esta perspectiva tenemos prohibida la memorización, ya que lo que se busca lograr es la comprensión. Este paradigma tiende mucho al humanismo. Como toda pedagogía, no se limita a seguir una metodología, sino que introduce una perspectiva humana. En resumen, ¿cómo logramos este proceso? ¿Cómo cumplimos con el paradigma ignaciano? En el aula, comenzando por la experiencia. El profesor, que somos nosotros, creamos condiciones para que los alumnos recuerden contenidos de su propia experiencia y así seleccionen lo que ellos consideran relevante. Esto fue el paradigma ignaciano. Es todo. Muchas gracias por su atención.